Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Hugo Velarde Amendola, soy asesor societario de la Gerencia Técnica del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en esta oportunidad voy a hablarte acerca de los aportes irrevocables. En primer lugar, antes de referirnos al tratamiento, vamos a considerar el concepto del aporte irrevocable. Y entendemos que es un anticipo realizado por los socios o terceros con intención de suscribir en una futura emisión de capital, acciones o cuotas sociales. Vamos a ver más adelante que el concepto original es de está dado por una emisión de capital, por una capitalización dado por el aporte irrevocable, pero también el aporte irrevocable podemos utilizarlo para absorber pérdidas. Eso lo vamos a ver en un rato más adelante en las fílminas. También es importante considerar la naturaleza del aporte irrevocable y obedece a una necesidad de financiamiento del ente con la intención de capitalizarlos. Por su parte, genera un compromiso patrimonial para el aportante, y también podemos manifestar que se puede hacer tanto en dinero, en cheques, en giros, en transferencias, depósitos bancarios. De esta manera se puede realizar el aporte. Sin embargo, la resolución 7 de 2015 de IGJ establece que los aportes en especie los aportes irrevocables en especie son improcedentes. Por ende, deben sujetarse a las reglas de aumento de capital, es decir, se trata como un aporte en especie. ¿Qué derecho otorga al aportante dicho aporte? Otorga el derecho básicamente de incorporarse a la sociedad o bien conservar su participación o bien acrecentarla una vez que se capitaliza. Ahora bien, vamos a comparar al aporte irrevocable con las diversas formas de aportes. Por ejemplo, podemos encontrar aportes en efectivo que determinan un 25% se integra en un comienzo al momento de la suscripción y el 75% restante se integra en el término de 2 años. En el caso de los préstamos, por ejemplo, pueden ser otorgados por un socio o por terceros, automáticamente ingresan al pasivo, de ahí se puede decidir posteriormente su capitalización. Tengamos en cuenta que una vez ingresado al pasivo, devengan intereses. Y por último vamos a ver el aporte revocable, que es un aporte otorgado por un socio o un tercero, que ingresa al patrimonio neto. Acá está un poco la diferencia con los préstamos, que más allá de devengar intereses, el aporte revocable no lo devenga e ingresa al patrimonio neto, a diferencia del préstamo que ingresa al pasivo. Ahora bien, de qué manera debemos tratar el aporte irrevocable? ¿Cómo ingresa a la sociedad? Bueno, debemos tener presente que ingresa por medio del órgano de administración de la sociedad, ingresa por acta de directorio. Ahora bien, ¿qué requisitos debe tener dicha acta? Uno de los puntos importantes que debe tener el acta que toma dicho aporte es el plazo, es decir, el plazo durante el cual se obliga a mantener el aporte y dentro del cual debe celebrarse la asamblea. El artículo 103 de la resolución 7 del 2015 menciona que dicho plazo no puede exceder del ejercicio económico en que se haya aceptado el aporte, es decir, el plazo para que se celebre la asamblea y se capitalice. Tengamos presente que antes la resolución 7 del 2005 establecía un plazo de 180 días desde que ingresaba el aporte hasta que se decidía su capitalización. Bueno, esto ha cambiado con la 7 de 2015, tal cual lo podemos observar en la fílmina, y también tenemos que tener presente en el caso de la sociedad por acciones simplificada, acá en cierto modo
se establece un periodo más largo del plazo en el que se puede mantener el aporte irrevocable, porque la norma menciona que desde que es tomado por el órgano de administración hasta que se celebre la reunión de socios que aprueba dicho aporte, puede existir un periodo de 24 meses, no excederse de ese tiempo, ¿no? Bueno, continuamos con el plazo establecido por el artículo 103 en la resolución 7 del 2015, más allá que no pueda exceder del ejercicio económico en que se haya aceptado el aporte. La norma menciona, salvo que en razón de la fecha de cierre de ejercicio económico, conforme a los artículos 234, último párrafo, y 237 de la ley 19.550, y acá nos detenemos, el 234, último párrafo, habla de que la asamblea ordinaria que aprueba el estado contable tiene que convocarse dentro de los 4 meses posteriores al cierre del balance, y el artículo 237 menciona los tiempos de publicaciones de convocatoria a los accionistas, es decir, los edictos. La Asamblea General Ordinaria debe celebrarse, conforme a lo que dice la fílmina, la Asamblea General Ordinaria debe celebrarse antes de cumplido el plazo, en cuyo caso la decisión de capitalización de los aportes deberá adoptarse en la misma oportunidad, ya sea como punto especial de la ordinaria o bajo la competencia de la Asamblea Extraordinaria según la cuantía del capital. ¿Por qué menciona esto? Porque hay que ver en cuánto aumenta el capital. Si el monto del capital es por debajo de un quíntuplo del aumento, digamos que es hasta un quíntuplo, es asamblea ordinaria, si es una sociedad anónima. Por encima del quíntuplo, si se aumenta el capital, es una asamblea extraordinaria para las anónimas. Tengamos presente que en el caso de las SRL no hablamos de asamblea ordinaria extraordinaria, sino de reunión de socios, y en ese caso siempre el aumento de capital va a considerar una reforma de estatuto. En el caso de las anónimas, si es una asamblea ordinaria, en cierta manera, hasta el quíntuplo, en ese caso no va a ser un aumento de capital con reforma de estatuto. En cambio, si es una asamblea extraordinaria que excede el quíntuplo, en lo que aumenta el capital, sí ya es una asamblea extraordinaria que implica una reforma de estatuto en lo que respecta al trámite. Otro de los puntos que debe tener el acta de directorio por el cual ingresa el aporte irrevocable es la cantidad, características y clases de acciones que deberán entregarse al aportante en caso de aprobarse la emisión, el valor patrimonial proporcional de las acciones en circulación a la fecha del acuerdo y si las nuevas acciones se emitirán con o sin prima de emisión. Y además también debe mencionar dicha acta el no devengamiento de intereses compensatorios sobre el monto aportado, sin perjuicio de los moratorios y punitorios que procedan por mora a la restitución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los aportes irrevocables no devengan intereses, pero si una vez que están plasmados para restitución, ahí sí, a partir de ese momento, puede generar los moratorios y punitorios respectivos. Otro de los puntos que debe tener el acta por la cual ingresa el aporte es la sujeción de restitución del aporte al régimen de oposición de acreedores, conforme a lo establecido por el artículo 204 y 83, inciso 3 de la ley 19.550, y el plazo cierto de dicha restitución. También la obligación de la sociedad de cumplir con la restitución, aplicando la normativa, ya sea por el vencimiento del plazo, o porque no se aprobó el aporte, o bien porque no se trató. Y también la subordinación del crédito para el caso de la cesación de pagos. Nos vamos a encontrar en distintos escenarios conforme donde podemos estar parados conforme a lo que establece el tratamiento del aporte irrevocable. Por ejemplo, vamos a analizar el primer caso en el cual el aporte irrevocable es tratado por la Asamblea y se capitaliza. Bueno, ahí ya es un aumento de capital con las formalidades después que se van a utilizar y la inscripción en IGJ. Este caso es el caso más fácil porque es que es tomado el aporte, la Asamblea se celebra y lo capitaliza.
En cierta manera es como debería ser el aporte tomado para capitalización. Vamos a ver otros dos escenarios acá en la fílmina. El segundo, por ejemplo, se trata la asamblea, es decir, se trata el aporte irrevocable, pero la asamblea decide no capitalizarlo. O sea que en este caso implica una restitución. Automáticamente la norma dice que en este caso pasa de patrimonio neto una vez que sucede, por ejemplo, lo que establece el segundo punto, automáticamente a pasivo para su devolución. Y el tercer escenario que vemos acá en la fílmina es que la asamblea omita tratar la capitalización o bien venza el tiempo del tratamiento del aporte irrevocable. Acá también pasa a pasivo automáticamente para su restitución. Ahora bien, ¿cómo se debe efectuar la restitución del aporte? Acá ya nos situamos en el artículo 315 de la resolución 7 del 2015 de IGJ. Y nos da, en cierta manera, las pautas que son las establecidas para el régimen de oposición de acreedores, conforme a lo que establece el artículo 204 y 83, inciso 3 de la ley 19.550. Dichos artículos hablan de una publicación por 3 días en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción y en uno de los diarios de mayor circulación del país. Es importante considerar que la publicación está dada porque se reduce el patrimonio neto de la sociedad, entonces se tiene que dar a conocer a terceros lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? ¿Qué contenido debe tener la publicación? Debe indicarse la denominación, es decir, los datos de la sociedad, la sede social, los datos de inscripción de dicha sociedad, la fecha de la realización del aporte y el importe del mismo, la fecha de la asamblea que no aprobó la capitalización, la evaluación del activo y pasivo social a la fecha de aceptación del aporte y el monto del patrimonio neto a la fecha de aceptación del aporte computándose es decir, tomándolo ya como patrimonio neto. Tengamos presente algo muy importante que se deja expresado una vez que pasa a restitución. En ese estado contable se va a dejar expresado en una nota a los estados contables dicha situación, conforme a lo que establece el artículo 315 de la resolución 7 del 2015. Ahora bien, una vez que tenemos el aporte, que tenemos que hacer el trámite de capitalización de ese aporte revocable, porque está el acta, que es la que decide capitalizarlo, y nos ubicamos en el proceso de inscripción ante IGJ, debemos presentar unos requisitos. Y hay que tener presente si el aumento de capital es con o sin reforma de estatuto. Bueno, esto nos referimos hace un rato en las fílminas anteriores. Pero tenemos que tener presente que más allá de lo que debemos presentar para un aumento de capital, es decir, entre otras cosas, vamos a presentar el formulario de IGJ, que lo bajamos de la página del organismo, vamos a tener que presentar el instrumento público o privado de la reunión de socios o de la asamblea que aprobó ese aporte irrevocable para capitalizarlo. Vamos a tener que también que confeccionar el anexo 6, juntamente con la certificación contable de ese anexo. Vamos a tener que realizar dictámenes de precalificación. Vamos a tener que hacer, entre otras cosas, declaraciones juradas de beneficiario final. Pero acá hay dos puntos que se agregan en particular para la capitalización del aporte irrevocable. Uno de ellos es que se tiene que presentar además ante IGJ instrumento público o privado en los términos del artículo 37 de la resolución 7 de 2015 del acta de reunión del directorio de la cual surja la aceptación expresa del aporte. ¿Por qué IGJ pide que le tengamos que presentar el acta en el cual se aceptó ese aporte del directorio para que después lo trate la asamblea? Básicamente porque le va a dar el tiempo al organismo que pueda fiscalizar si ese aporte irrevocable se trató bien, conforme a lo que establece el artículo 103
de la resolución 7 del 2015 o se excedió del tiempo. Los que nos va a dar el tiempo va a ser el ingreso del aporte dado por el acta directorio y, en cierta manera, la capitalización dada por el acta de asamblea o reunión de socios. Entonces, el organismo va a mirar esto, además va a mirar el anexo 6, porque en el anexo 6 vamos a tener que poner con qué fecha ingresó, con qué fecha se registró ese ingreso en el libro diario. Y además vamos a tener que presentar una certificación contable de la composición y cuantía del patrimonio neto de la sociedad a la fecha de aceptación del aporte irrevocable, incluyéndose a este. La misma debe ser firmada por graduado en Ciencias Económicas y su firma legalizada por la autoridad de superintendencia de la matrícula, salvo que se trate del mismo profesional firmante del formulario del anexo 6. ¿Qué implica esto? Bueno, la autoridad de superintendencia de la matrícula, en este caso es el Consejo, quien va a legalizar dicha firma, pero lo más importante a tener en cuenta es esta composición de cuantía del patrimonio neto. ¿Por qué IGJ nos pide esto? Porque ahí va a poder ver si la sociedad tiene ajuste de capital. Bueno, hoy la mayoría de las sociedades, por un tema de normas contables, tienen ajuste de capital, pero la realidad es que el organismo va a checar eso. ¿Por qué? Porque la norma establece que si tiene ajuste de capital, debe capitalizarse, emitiéndose acciones liberadas antes de la capitalización del aporte revocable, en este caso, o en el mismo momento que se capitalice el aporte revocable. Se tiene que capitalizar el ajuste de capital en un 100%, es decir, no puede quedar nada. Entonces, IGJ va a detectar de esta manera si tenemos esa cuenta de ajuste de capital y que no nos olvidemos de capitalizarlo, porque en el caso que, bueno, que uno pueda olvidarse de se olvidó de capitalizar el ajuste de capital, acá nos va a complicar, porque vamos a tener que hacer prácticamente una nueva capitalización con todo lo que respecta a ello y los gastos que nos va a originar nuevamente, ¿no? Finalmente voy a referirme a los aportes irrevocables para absorber pérdidas. Si bien en principio no fue el fin del aporte irrevocable, es una herramienta que se puede utilizar en las sociedades. Está avalada por el artículo 315 de la resolución 7 del 2015 y establece qué tipo de pérdidas estarían comprendidas. Establece que las pérdidas acumuladas a la fecha del cierre del ejercicio anterior en que fueron tomados los aportes, si se van a absorber con el aporte, necesitan conformidad del aportante. En el caso de las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio en el cual los aportes han sido aceptados, no necesitan conformidad del aportante. Tengamos presente que en dicho artículo, en el 315 de la resolución 7 del 2015, menciona la forma en que debemos tratar la absorción juntamente a los rubros del patrimonio neto que se encuentran, de esas pérdidas, y teniendo en cuenta también el aporte irrevocable, lo explica muy claramente. No vamos a referirnos en esta fílmina y ni vamos a entrar en detalle sobre ello, pero bueno, quería comentártelo como a modo de que lo conozcas, que también el aporte irrevocable se puede utilizar para absorber pérdidas. Bueno, espero que te haya sido útil este video. Te agradezco desde ya por tu atención y nos volveremos a encontrar con más novedades societarias pronto. Desde ya, muchas gracias y nos estamos viendo. Chau.